El Señor es bueno y hoy nos dice que Él es el que restaura a su pueblo. En el pasaje que nos ha leído, que está en Isaías 35, 1 al 10, Rodrigo, nos ha recordado que después de pasar el desierto, cuando Israel se estableció ya en la tierra prometida, tuvo muchas dudas y muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos. Pasa que esa tierra no era un desierto, habían caminado por un desierto, pero habían llegado a una tierra que estaba ocupada. Y ellos veían que habían personas que se defendían obviamente y querían conservar su lugar, y dudaban ellos de que el Señor podía hacer algo, se desanimaban, querían renunciar. Pero nuestro buen Dios siempre venía en su socorro. Estuve hablando con una pareja el día viernes y ellos dijeron: pastor, estamos a punto de tirar la toalla. Bien, el Señor les dio ánimo ese día. No digo que se ha arreglado, pero por lo menos los ha animado, porque el Señor anima, como lo hizo con Israel, los restauraba en su esperanza de seguir estando allí y confiando en Dios. Y traía eso, hacía que ellos renueven sus fuerzas. De pronto venían agotados después de haber luchado, y el otro ejército sabían que se estaba preparando, pero el Señor, con todo su mensaje, también los restauraba, les daba esperanza y recobraban las fuerzas. Israel volvía a creer y el Señor manifestaba su gloria sobre los enemigos de su pueblo. Hay muchos relatos en los cuales ustedes pueden sumergirse y ver que inclusive cuando estaban preparándose dos pueblos para enfrentar a Israel, entre ambos pelearon y se destruyeron entre ellos. Y los israelitas, los hijos de Dios, solamente tuvieron que ir y recoger los despojos que habían quedado de la destrucción que entre ellos dos enemigos de Israel habían hecho. El Señor sigue trabajando. Así como nosotros hemos visto que sucedió en el desierto, sucedió en la tierra prometida, el Señor sigue trabajando ahora. Porque nosotros seguimos teniendo enemigos. Probablemente no son esa clase de enemigos que vienen y se arman contra nosotros. Probablemente no lo son de esa forma. En algunos casos sí, también hay personas que quieren dañar, que buscan tu mal. Pero hay otros enemigos con los cuales se está enfrentando el pueblo de Dios, y es el desánimo, es la falta de perdón, es la discordia. Esos son los enemigos actuales con los que estamos luchando. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue renovando y sigue fortaleciendo a sus hijos para llevarlos de victoria en victoria. De repente tú, ahora en la mañana, estás tan apesadumbrado que piensas que tu situación nunca va a cambiar, que no vas a poder salir del hoyo en el que estás. Es hora de que vuelvas tus ojos al Señor, que confíes en Él y que esperes que Él lo hará. Veamos entonces cómo Dios restaura a su pueblo. Un pantallazo general, la situación de Israel. ¿Y esto para qué? No es solamente un relato histórico, sino que es para que tú veas tu propia situación. Era una situación poco deseada. Muchos de nosotros nos encontramos en esa característica de situación, que no es la que queremos, no es la que hubiésemos anhelado, no es algo que nos agrade. Y esta palabra que hemos leído ahora, y la vamos a ir analizando durante este tiempo, la dio el profeta Isaías más o menos a la altura del año 730. Eso significa que casi 3000 años después sigue la palabra de Dios vigente. A ti te la da hoy, no porque yo la voy a exponer, sino porque está en su palabra, porque es el contenido de la Biblia, porque tú puedes acceder a ella todos los días. El dar la palabra que dio Isaías en ese tiempo es exactamente lo que va a suceder ahora. No que yo sea un profeta, sino es el mismo tipo de lo que sucederá hoy. Ustedes escucharán a Dios hablar a su corazón. Era un tiempo el más difícil, el más crítico de Israel.
¿Y por qué? Porque estaban en un mare magnum de idolatría. Y no podríamos hacer una comparación, una analogía con nuestra situación actual. Por supuesto que sí. Nosotros también estamos adorando nuestras cosas, las cosas que supuestamente poseemos. Y digo supuestamente porque si ustedes se han dado cuenta y han visto las noticias, en 50 segundos un terremoto ha quitado propiedades a un montón de gente que tenía algo registrado en derechos reales allá en México. Y no solamente eso, sino que también ha quitado vidas. Por lo tanto, nosotros nos aplicamos y decimos, sí, las cosas que yo tengo, las cosas que he ganado, las cosas que he logrado, y estamos cuidando más que nuestra relación con Dios. Estamos idolatrando. De repente nuestro trabajo, de repente a nuestra familia, peor si es a nosotros mismos. Y estaban también en un tiempo de cautiverio. Y nosotros también estamos cautivos. En muchas circunstancias dejamos estar que el pecado nos lleve cautivos hacia su lado. Y había asedios de los enemigos. Y ustedes saben que el asedio del enemigo es constante para tu vida. No que eres salvo y dices, bien, perfecto, el diablo está derrotado, decir que no tengo nada más que ver con él. Confíate y vas a ver lo que va a suceder. La condición espiritual no era la mejor. Israel, el reino del norte, había ya caído. Ustedes saben que los reyes del reino del norte fueron los primeros que se inclinaron a la idolatría. Y por lo tanto fueron los primeros en caer. Judá, que es el reino del sur, ya estaba deteriorado espiritual y moralmente. Pero tal es el reflejo de eso que el rey Manasés tomó al profeta Isaías, lo martirizó y lo aserró. Eso quiere decir que con una sierra lo hizo partir en dos. Este Manasés no es el hijo de José, el que Jacob bendijo. Y se acuerdan que lleva José a sus dos hijos. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. Y los lleva para que los bendiga. Y Jacob, que en ese nombre ya le había cambiado el nombre de Israel, cambia las manos. Y con la mano derecha bendice al hijo que estaba en la izquierda, a Efraín. Y aunque José le hace notar, él dice, yo así quiero bendecir. Y Manasés queda un poco resentido con eso, pero no es este Manasés, sino es varias generaciones después. Si a alguno le está llamando la atención, pueden ver, y no está anotado en el boletín, Segunda de Reyes 21:16, que es el hombre que ya llevó a Israel a una decadencia, aunque después se arrepintió, pero su hijo, que no se llamaba Manasés, lo hizo peor. Y eso pueden ver en Segunda de Crónicas 33:22, que su hijo no se arrepintió. Y entonces, ese sí la embarró, peor. Pero Israel estaba lejos de Dios. Y no tenía discernimiento. Rapeando que lo que el Señor nos hace notar que no tenía. Discernimiento ni fidelidad a Dios. Y ustedes podrían decir, pucha, qué males los ñatos, ¿no es cierto? O sea, qué pena por ellos. Pero la verdad es que en las iglesias de hoy no hay discernimiento. Están escuchando y le creen al predicador. Están oyendo mensajes y dicen, esa es la verdad. Y en algunos casos el predicador de repente hace algo o dice algo ofensivo y dice, sí, como está diciendo algo ofensivo, yo me voy. No van a la palabra de Dios. No escuchan lo que está diciendo y contrastan con lo que está escrito. Por lo tanto, no hay discernimiento. La iglesia ha abierto espacios ahora para empezar a entender la palabra de Dios. Probablemente cuando vienen a las reuniones de los lunes, los varones, los martes y las mujeres, se encuentran con expresiones, con formas en las que el Señor nos presenta y choca con sus propios criterios. Y está bien, tienes que hacerlo porque la palabra está limpiando tu corazón. La palabra está limpiando esos viejos moldes que tú tenías y que creías que esas eran las formas en las que Dios te había dicho. Y cuando vienen al discipulado y se instale aquello, entonces van a empezar a ver que va a haber muchas cosas que van a confrontar con sus ideas que tenían originalmente. Y eso es lo que queremos que pase.
porque eso nos va a llevar a la segunda parte. No tenían fidelidad al Señor, pero en cambio entender bien lo que Él es, entender bien lo que hace, entender bien lo que nos dice y cómo y para qué nos dice, nos va a llevar a tener fidelidad a Él. Finalmente nosotros podremos obedecerle. Fidelidad no solamente es decir, soy cristiano. Fidelidad es hacer lo que Él dice. La única expresión de amor que tú puedes tener hacia Dios es que obedezcas su palabra. Y la única forma de obedecer su palabra es que seas fiel. En todo lo que dices, tú deberías ver primero en orden, honrar a Dios. Y entonces vienen las palabras de Dios que son de esperanza para Israel. En ese momento tan duro, en esa circunstancia tan difícil, en ese momento en el que ya en la parte norte del reino de Israel ya ha caído, ya está bajo el dominio de los extranjeros, y entonces está cayendo en la parte sur. En ese momento Dios les manda a través del profeta, antes de que lo maten, una voz de esperanza. Y les dice en el verso 1 y 2, el desierto y la soledad se alegrarán. El yermo, el desierto y la soledad se alegrarán. Imagínense ustedes ese término, ¿no es cierto? Es decir, lo que es vacío y no hay nada de compañía, que es la soledad, y el desierto donde no hay nada de qué acudir, de sustento o de ayuda, eso se van a alegrar. O sea, van a ser lugares alegres. No es que el desierto se puede alegrar, sino que va a ser un lugar habitable. El yermo se va a regocijar y florecerá como la rosa. El yermo normalmente es un sitio que es un páramo, es un lugar abandonado, es un lugar que no tiene cuidado. Y se va a regocijar al extremo de florecer, florecer en abundancia. Y también se alegrará y cantará con júbilo, pues les serán dadas la belleza del Líbano. ¿Cuál era la belleza del Líbano? El Líbano era un lugar donde se llamaba blanco por las nieves que habían en sus montes. Era una hermosura. Podríamos asemejar a lo que nosotros tenemos de paisaje cotidiano. Los montes del Líbano eran llenos de nieve y uno podía gozar de esa visión. Pero además sus cerros tenían cedros, que fueron la madera que utilizaron para construir el templo a través de la obra de Salomón. Entonces dice que va a tener ese lugar que era un páramo, que era un desierto, que era un lugar deshabitado e inaccesible, inhóspito, va a tener la hermosura de la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. El Carmelo, en su palabra original, denota jardín de frutas. Me imagino que es como proyectarse años pasados en los yungas, cuando tú echabas una semilla de algo, unas pepas de mandarín y salía un árbol. Y alguien decía en ese tiempo que el Carmelo era parecido a la morada de algún dios. Era tan precioso, tan lleno de frutas, que parecía que era un lugar edén. Y Sarón, que significa llanura de abundante vegetación. De ahí hay un canto que se llama La Rosa de Sarón. Pero dice que ese lugar inhóspito va a tener la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, lo que dice Isaías, la hermosura de nuestro Dios. ¿Crees que tu vida está como un desierto? Está de repente inhóspito, no hay cambios, sigues andando en la misma rutina y no mejoran las condiciones. El Señor dice que Él va a cambiar eso. El Señor te dice hoy que eso que tú crees que es un desierto, un páramo, un lugar inhabitable, inaccesible para admirar algo de la belleza de Dios, Él dice que lo va a convertir en un lugar donde vas a poder ver la blancura de las nieves, árboles, frutas y una abundante vegetación. Tu vida puede llegar a ser un jardín. Eso lo puede hacer el Señor. Y dice Dios que viene un tiempo en que el desierto, ese término que puedes usar en tu vida, va a ser como esos hermosos y fértiles lugares de la tierra oriental. El poder del Señor transformará todas las cosas
va a transformar todas tus cosas. Así es como Dios anima a su pueblo. Cuando uno lee al Señor ofreciéndote que nunca más vas a tener esta situación, que lo que estás pasando hasta ahorita, Él puede transformarlo completamente. De repente en mi corazón puedo decir, sí Señor, eso quiero. Pero dime cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces nos viene que Dios anime y restaura a su pueblo. Solo Él lo puede hacer. Porque de Dios tomamos nuevas fuerzas. Dice el verso 3, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Las manos a las que hace referencia Isaías son nuestras obras. Es todo lo que tú estás haciendo. Son las labores cotidianas. Aunque tú digas, bueno, yo estoy solamente ahorita en mi casa y no hago otra cosa que eso, es una tarea que Él está tomando en cuenta para fortalecer aquello. Y las rodillas son la figura de nuestra firmeza en nuestro caminar. Es nuestro andar delante del Señor. Entonces voy a tener firmeza en lo que fortalece en lo que estoy haciendo y firmeza en cuanto estoy caminando al lado del Señor. Vean ustedes que no era una condición difícil y distinta además de la que estamos pasando nosotros. El pueblo de Dios estaba desanimado, cansado ante las circunstancias difíciles que estaban viviendo. El pueblo estaba desanimado, dice, en nuestra vida aparecen estas cosas siempre. ¿O no te desanima el hecho de que tú insistas, persistas en tu casa y de pronto alguien de tu hogar sigue manteniendo su condición? ¿O no te desanima que en tu trabajo te esfuerzas, trabajas tanto y tantas horas le dedicas y de pronto no pasa nada bueno? De repente aquí mismo en la obra de Dios tú dices, pucha, estoy dando tanto de mí, pero sin embargo mi vida no cambia. Voy a todas las reuniones, pero no cambia mi vida. Es vital fortalecernos en Dios. En su presencia hallar nuevas fuerzas. Hemos tenido una vigilia de oración el día viernes y fue realmente maravilloso ver cómo los hermanos asistentes entendieron verdaderamente que cuando uno habla con el Señor específicamente de algo en concreto, puede recordar, puede animarse, puede sentir que Dios obra y nos da un bálsamo de paz, porque así nos fuimos ese día. Si bien es cierto que no vino toda la iglesia, pero los que vinimos, realmente nos fuimos muy fortalecidos. Es que con el poder de Dios avanzamos ante los miedos. Dice el verso 4a, digan a los de corazón amedrentado. Ese corazón amedrentado es como los indecisos. Como esos de, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Estaré caminando en el lado correcto? ¿Estaré ya cumpliendo la palabra de Dios? ¿Seré salvo? O sea, hay tantas cosas que amedrentan nuestro corazón y dice, díganles a ellos, esfuércense y no teman. ¿Cómo es que el Señor que no nos deja tranquilos y en paz? No dice, échense en la hamaca, descansen, viene la mano de Dios para hacer. Dice que te esfuerces, pero que no temas. No temo. Y eso les dice a los israelitas, les dice, no teman. Y ellos dicen, pero espera un ratito, el imperio asirio está viniendo como topadora. Está creciendo porque se van sumando todos los pueblos a los que están conquistando, así es que su ejército se vuelve más numeroso y están conquistando todo. Era natural que haya miedo ante semejante enemigo. Es natural que te provoque miedo a ti el hecho de que de repente algo malo estás pensando que pueda suceder pronto. Los hijos de Dios podemos marchar a pesar de nuestros temores por una sola razón. El Todopoderoso va con nosotros. Esa es la diferencia. La diferencia es que el ejército del frente puede ser multitudinario. La diferencia es que las circunstancias, las situaciones pueden ser extremadamente difíciles. La diferencia es que yo, en el ejército en el que estoy, delante de mí hay
todopoderoso, para el que no hay límites, para el que no hay imposibles, para el que es capaz de cambiar todas las circunstancias de mi vida. Y esa palabra de esforzarse, esforzaos, es ir más allá de las fuerzas normales. Nosotros habitualmente tenemos la mala costumbre de orar cuando vienen los problemas. Y cuando se acaba el problema, dejamos la oración. Antes nos levantábamos a las 6 de la mañana para orar, para tener más tiempo. Como ya se solucionó el asunto, antecitos de ir a la oficina, pues decían, y una oración en el ascensor, ¿no? Y así de rápida. Es esforzarse, es pónganle fuerzas más allá de lo normal. Y yo les voy a fortalecer a ustedes, esa es la promesa del Señor, exactamente como dice el Salmo 92:10. Pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. No sé si alguna vez han visto a un búfalo, pero el búfalo es un animal salvaje, feroz, de una fuerza y resistencia tremenda. Si alguien se podría poner de pie delante de una estampida de búfalos, creo que no queda nada de esa persona si se detiene delante de ellos. Y entonces el salmista le dice, aumentas tú mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y aumenten ustedes que vamos a leer hasta el 14. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. ¿No te sientes cansado? Dices, pucha, ya los años están pasando y está haciendo mella. Sin embargo, el Señor te dice que eso no va a contar y que Él te va a renovar las fuerzas otra vez. ¿Para qué? Para que anuncies que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. No te va a dar fortaleza para que tú sigas trabajando en lo que estás haciendo, sino para que obres en la obra de Dios. Para que todos vean el resultado de esa fortaleza que el Señor te dio, de esa restauración que el Señor obró en ti. Y todos veremos que después de un momento oscuro, como dice el salmista, después de una noche, siempre habrá un amanecer en el cual el Señor nos estará renovando las fuerzas. Y el Señor renueva nuestras fuerzas con su poder. No nos renueva porque nosotros tenemos cierta capacidad. Nosotros podemos obrar más allá de las fuerzas que nosotros tenemos, porque Él está actuando en nosotros. Y así anima y restaura a su pueblo. Así es que si yo estoy empezando a decaer un poco en mi ánimo y pensando que esta enfermedad que tengo está realmente complicada y no sé si podré salir de esto, tal vez me quedaré así con esta enfermedad y no podré recuperarme, ten en cuenta que el Señor dice que te va a renovar las fuerzas para que tú salgas de esto. Ten en cuenta que Él está obrando en ti para restaurarte. ¿Por qué? Porque quiere animarte. Dios fortalece la esperanza de su pueblo. Y en el verso 4 dice, miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? El desánimo, el desaliento, el desamor, la falta de perdón, la tristeza. Él lo va a acabar a tu enemigo. Y dice como merece. Dios mismo viene y Él lo salvará. El Señor es nuestro Salvador y Él vendrá y nos salvará. Él nos ha llamado, Él nos ha tomado bajo su control. Nunca te olvides que la iniciativa de que tú estés a su lado es de Él. Por lo tanto, no está esperando que tú hagas méritos para obrar a favor tuyo. Él ya lo ha hecho y te ha convocado. Ya estás aquí, va a seguir obrando para que tú seas completamente restaurado. Dios sigue siendo nuestro Salvador y usa su palabra para restaurar y animar a su pueblo.
De repente tú estás leyendo la Biblia y no estás pudiendo encontrarle algo que le dé sentido a tu día. Solamente ponte a pensar que todo lo puede, está obrando en tu vida. Ese verbo que se hizo carne sigue salvándonos del lodo cenagoso, de nuestras angustias, de nuestras necesidades, de nuestras crisis y de nuestras luchas. Probablemente pasen en tu vida cosas que no quisieras que nunca pasen. Probablemente sucedan eventos que tú no desearías que jamás se repitieran en tu vida. El Señor está para fortalecerse. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y dice el verso 6 y 7, entonces los cojos saltarán como ciervos. Solamente eso te da la referencia de cualquier persona que tiene alguna limitación, no la tendrá más. Sea la limitación que ustedes estén imaginando. Y la lengua del mudo cantará. Quiere decir que las cosas más inimaginables sucederán en tu vida. Porque en el desierto serán cavados pozos de agua. O sea, en el desierto va a haber lugar donde acudir para refrescar tu sed. Y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque. El sequedad en manantiales de agua. Y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Las aguas del desierto dan vida a la sequedad. Y eso, para poder aplicar de manera práctica para nuestra vida, es que podemos decir que vamos a tener sanidad en medio de la enfermedad. Probablemente hay algo que está atormentando al pueblo de Dios, y es que la enfermedad física está atacando al espíritu, y que la enfermedad espiritual está atacando al cuerpo físico. Por lo tanto, cuando estás enfermo del alma, está enfermo tu espíritu, está enfermo tu corazón, tú sientes desánimo y no quieres hacer nada, y tienes un bajón, y te viene estrés, y de pronto te baja la presión, y pasan cosas en tu organismo que te ponen en forma disminuida, que tú no quisieras que suceda. Y de repente la parte física que tú estás sufriendo, de repente tienes una enfermedad que se está prolongando demasiado tiempo y no hay forma ni día en que se sane. Empieza a hacerte caer tu ánimo también. El Señor te está diciendo que hoy, a partir de hoy, eso puede acabar. Seguramente algo habrá que hacer, dirás tú, yo solamente veo promesas del Señor. Va a haber un florecimiento y fruto en medio de la aridez. Va a haber restauración en medio de la ruina y de la muerte. Todo el oscuro panorama que tú creías tener en tu vida, por más que sea medianamente nublado, el Señor lo va a limpiar. Él va a hacer un nuevo camino en donde no había ninguno. Y dice en el verso 8 y 9, allá habrá un camino empedrado, que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por ese camino, no se extraviará, por más torpe que sea. En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlo. Hermoso ver que el llamado de Dios a tu vida, a la restauración total de tu situación, de tu corazón, de tu realidad, te dice que va a ser posible si tú transitas por el camino de la santidad. Y es eso lo que vamos a buscar a través del segundo ciclo de discipulado. Que tú entiendas qué es vivir una vida en santidad. Y probablemente estés diciendo, ahí está, esa era la parte difícil. Seguramente siempre tiene que haber algo escondido para que uno sepa que no puede hacerlo. El asunto es que el Señor dice que cuando empieces a querer caminar por ese camino, Él te va a limpiar y no vas a ver, no van a haber desvíos.
No va a haber lugares donde te pierdas. Hay caminos que son feos, bonitos, grandes, pequeños, tristes. Hay caminos de vida y hay caminos de muerte. Pero el camino de la santidad vas a poder transitarlo con la ayuda del Señor. Él te va a guiar. Él va a estar iluminando con su gloria el camino. Dice que no va a haber un lugar donde haya un desvío para que tú te pierdas. Vas a poder caminar por ahí. Y Él nos va a llevar a través de eso a un mejor destino. Un camino seguro. No va a haber ni leones ni fieras, dice. No va a haber nada que impida que tú alcances los objetivos que Él ha marcado para tu vida. La vida de rectitud es la mejor defensa y protección contra el enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Pues agarrar todo tu ser y empezar a querer caminar por aquello, pensando en que el Señor sigue obrando a pesar de que tú no eres todo lo fiel que Él demanda. Porque todo va a cambiar para bien. El verso 10, que es el con el que termina, dice, y los redimidos del Señor volverán. Vendrán a Sión entre gritos de alegría y de infinita. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza. ¿Sabes? Si tú has sido llamado por el Señor, si tú has sido hecho hijo de Dios, siempre tendrás la oportunidad de volver al Señor. Por muy apartados que se encuentren, todos los hijos de Dios dicen que sí van a volver. Así es que no perdemos la esperanza si tú alguna vez viniste con toda tu familia aquí. No pierdas la esperanza si alguna vez trajiste amigos y el Señor había empezado a transformar sus vidas. No dudes que es probable que el Señor esté trabajando en ellos y algún día los vuelvas a ver de regreso contigo. ¿Para qué? Para tener gozo y alegría. ¿Y para qué más? Para que desaparezca el llanto y la tristeza. Recuerdo que estaba viendo un video que enviaron acerca del liderazgo, y hay un motivador muy conocido que estuvo recientemente por acá, por Bolivia, que decía, entre sus términos, las religiones lo único que hacen es mostrarte que aquí en esta vida va a haber dificultades y que la vas a pasar mal. ¿Y qué te dicen? Que en el cielo, ahí sí va a estar bien las cosas. Bien, me imagino que sí, las religiones deben hacer eso, pero el cristianismo no es una religión como tal. El cristianismo es una forma en la que Dios te ha llamado a ti para vivir una vida. Y Él dice que va a ser una vida en abundancia. Por lo tanto, estoy de repente medianamente de acuerdo con ese motivador, en el sentido de que las religiones no te ofrecen nada, sino excepto esfuerzo humano para tratar de alcanzar a Dios. Pero no puedes pensar que la vida que tú estás viviendo es una vida religiosa, sino es una vida en abundancia. Una vida en la que puedes tomar el poder del Señor, puedes tomar de la gracia de Él, puedes tomar de la dicha que Él regala para ti. Y por lo tanto, pensar que si tú, por alguna razón, te has apartado, Él siempre te va a dar una oportunidad para volver. Y ese regreso al Señor produce alegría infinita. Tanta alegría que hace olvidar los malos tiempos. Es que si de repente toda tu circunstancia, todo lo que está pasando es porque tú te has apartado del Señor, pones simplemente que tomar otra vez el camino de regreso hacia Él te va a producir tal grado de alegría que te va a hacer olvidar los malos tiempos. Y hay nuevas oportunidades para darle gracias a Dios y disfrutar de su presencia siempre. Algo maravilloso sucede cuando el Señor obra en tu vida. Y es que cuando cambia tu circunstancia, cuando te da una nueva oportunidad, todo lo pasado en realidad ya no te afecta. Lo recuerdas porque no tienes amnesia, pero ya no te afecta, no te produce tristeza. Eso es lo que estamos buscando a través de lo que hace varios meses ya la Iglesia ha propuesto a través de su pastor, que ustedes sanen sus corazones.
Y sanar los corazones no precisamente es limpiar de todas aquellas cosas antiguas que no nos están dejando vivir una buena relación con el Señor. Y cuando eso suceda, cuando eso pase en ti, cuando realmente seas sanado, pues vas a tener motivos de alegrarte y de gozar. Y que todo lo que te produce llanto y tristeza, dice el Señor, que nunca más estará. Tenemos hoy Santa Cena, por eso vamos a concluir diciendo que algunas veces el paisaje de nuestra vida no es el mejor. Y es una circunstancia parecida a lo que estaba pasando en Israel. Pero el Señor nos anima a perseverar, nos invita a renovar nuestras fuerzas en Él. No puedes tú tomar una vitamina para renovar tus fuerzas. Tienes que ir a Él. Y nos alienta a andar por el camino de la santidad, porque Él viene con grandes bendiciones. Tal vez estás, y les vuelvo a decir, estás desanimado, indeciso, confundido, lleno de temores. Tal vez estás insatisfecho, desconsolado, frustrado, triste, atormentado, y se acabó la paz en tu vida. Yo te pido, vuelve tus pasos al Señor. Confía que Él va a transformar esa sequedad en tu vida en manantiales de agua viva. Yo te animo, adelante, avanza. Dios es tu fuerza y Él está contigo. Eso va a suceder, obviamente, con los hijos de Dios. Eso sucede aún con aquellos hijos de Dios que se han apartado. Pero si tú hoy te has dado cuenta que no conoces al Señor y reconoces que no has tenido nunca un encuentro personal con Él, yo te animo que a partir de hoy empieces a pensarlo seriamente y busques la manera de poder entender que Dios te está llamando, que Dios te está convocando, no porque quiera aumentar el número de sus hijos, porque ya los tiene contados, sino porque quiere darte paz, quiere darte tranquilidad, quiere darte gozo, quiere hacer que esta vida empieces a disfrutarla solo bajo su cuidado, para que cuando vengan los tiempos duros estés fortalecido, estés fortalecida y nada impida que puedas gozar de su magnanimidad. Si tú quieres y quieres conocer al Señor, hay muchos hermanos acá y me ofrezco yo voluntariamente primero para podértelo enseñar, para poder hacer que tú lo conozcas y empieces a vivir una vida en abundancia. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.